que nos hemos reinventado, este espacio que tiene el doctor Jorge Coutinho, donde ustedes lo han aclamado, lo han pedido desde el momento que llegó a la primera entrevista, y esto ha marcado la diferencia porque de una forma u otra nos da las herramientas que necesitamos para reinventarnos, porque tiene que ver con las emociones, con la actitud, con la mente. Yo que vengo haciendo el ejercicio de toda la tarea que pide para una consulta con él, lo veo y yo digo, wow, ¿para qué coach? ¿Para qué mentor y para qué todo eso, doctor? Si todo eso que pregunta me ha hecho buscar un montón de improntas. ¿De dónde salieron todas esas preguntas, doctor? Bueno, las vamos reinventando poco a poco, ¿no? Oiga, le cuento que el cuestionario maravilloso, ¿no? Me ha sacado lágrimas, me ha sacado risas, me ha puesto a irme muy, muy atrás. Un cuestionario muy completo que yo como coach, que he pasado por varios procesos, digo, wow. Sí, hay que ver qué pasó con nuestros antepasados. Entonces hacemos unas preguntas a los pacientes, o ellos tienen que contestarlo. ¿Qué pasó en el vientre materno? Es muy importante porque eso produce la impronta para toda la vida, si fue un hijo deseado, programado, y todos los conflictos de toda la vida, ¿no? Y es justo lo que trae el cuestionario, porque a veces muchas cosas que tenemos en el presente resulta que están en el pasado, ¿verdad? Y sobre todo, como dice usted, desde el vientre materno, ¿no? Claro, en el disco duro está toda la información. Así de es. Padres, abuelos, bisabuelos y tal vez más. Ya, y le cuento que es un ejercicio maravilloso, así que si usted tiene oportunidad, a veces no encuentra solución a su vida, yo creo que más que ir a un coach, y no estoy negándome a que venga conmigo o a cualquiera de mis amigas, pero creo que el doctor Jorge Coutinho le brinda una gran solución. Aprovechemos y díganos sus redes sociales, doctor, comenzando el programa, ya que tiene tantos seguidores y tantos fans en cualquier parte de la República, acuérdense, y en cualquier país, decirnos de qué ciudad nos está escuchando. Bueno, la página web es www.medicinabiologica.com.mx y está muy sencillo, ahí están los dos iconos de Facebook y de YouTube, le dan clic y se redirecciona a YouTube, y en el icono de Facebook se redirecciona a Facebook. Sí, y le cuento que es una página muy, muy completa para muchos que tienen que ver con la parte digital y eso, pues es una página sencilla, pero así lo conseguí yo buscando una solución a mi tema de salud, ¿sí? Pero allí aparece y créamelo, que cada vez que estoy así como que medio no hago nada, pongo un video de él o pongo un video de Ricardo Perret, que hablan prácticamente el mismo idioma los dos, y me gusta por eso, son personas que el universo me ha enviado para que me dé cuenta, como dice el doctor, es que uno se enferma solito. Y ahí hay un montón de conocimiento que yo los invito a que en vez de estar viendo novela o a veces escuchando reggaetón, se pongan a ver los videos del doctor. Así que, doctor, todo el escenario es suyo, ¿sí? Ahí lo están esperando. El tema es qué es la medicina biológica, pero quisiera nada más 30 segundos de explicar que la vez pasada hablamos de la medicina cuántica y voy a poner un ejemplo de cómo todo está interconectado. Como si tomamos un hormiguero y todo lo ordena la hormiga reina o una abeja en su comunidad, si tomamos la hormiga reina o la abeja reina y la trasladamos viva a 1000 kilómetros o a 10,000 kilómetros, mientras esté viva, todo funciona correctamente en el hormiguero o las abejas organizadas con toda su estructura. Y en el momento que matamos a la hormiga reina o a la abeja reina, todo se desorganiza en el hormiguero. O sea, hay una interconexión que decíamos que hay un entrelazamiento cuántico. Okay. Es el paréntesis que quería hacer, ¿no? Okay. Entonces, para hablar de la medicina biológica, voy a hacer una especie de historia de mi vida. Yo estudié medicina en la Universidad de La Salle, medicina alópata, y antes de terminar, pues vi que solamente la medicina hacía diagnósticos a base de los síntomas, y entonces todos los diagnósticos no dicen la causa, dicen amigdalitis, colitis, gastritis, o un tumor, o una diabetes, o una hipertensión, pero no dicen la causa que lo está padeciendo, y entonces dan medicamentos que bloquean síntomas, antidiarreico, antivómito, antifiebre, antidolor, antihistamínico, o suplen sustancias del cuerpo como hormonas, etcétera, ¿no? Uno de los principios que nos enseñan en la universidad es curar sin hacer daño. Nada más que si nosotros vamos a una farmacia, tomamos un medicamento hacia al azar y nos lo tomamos todo,
pues es seguro que muramos, porque son químicos, son tóxicos, son fármacos, yo le llamo drogas. Es más, antes se llamaban droguerías, ahora se llaman farmacias. Entonces, poco antes de terminar la carrera y pensando estudiar psiquiatría, empecé a conocer la acupuntura, que maneja la energía del cuerpo. Voy a hablar de dos cosas, o a dividirlo en dos: el cuerpo y luego la mente. Empecé a estudiar homeopatía, congresos, cursos, seminarios en México y en el extranjero, y empecé a ver que esto funcionaba sin hacer daño, curar sin hacer daño. Y empecé a ver que los síntomas que hace el cuerpo es la curación, o sea, la diarrea es la curación, el vómito es la curación, la fiebre es la curación, la tos es la curación. Entonces no hay que bloquear eso, hay que estimularlo. Entonces estudié algo de homeopatía, luego conocí la acupuntura, que maneja la energía, porque el cuerpo es energía, la materia y la energía es lo mismo, y veía que la gente se curaba, pero al año o a los 2 años volvía a estar exactamente igual, porque ahora estoy convencido que la mente es la que controla el cuerpo y no viceversa. Claro. Luego conocí una terapia excelente que la manejo como una especialidad. Me fui a Alemania a estudiar terapia neural. La terapia neural, el 50% de los médicos en Alemania la hacen, sean de la especialidad que sea, que consiste en inyectar procaína, el cual es un anestésico local que se convierte en vitamina B. Por eso es natural, o el metabolismo es natural. Se inyecta en cualquier parte del cuerpo para apagar y prender el sistema nervioso, como un reset, un reseteo del cuerpo. Entonces se puede inyectar en amígdalas, en tiroides, en próstata, en ovario o en los nervios que van hacia allá, haciendo que se apague el sistema nervioso. Por ejemplo, si una persona tiene una artritis, se inyecta el nervio, se adormece y se desconecta del cerebro, y lo que hace es que cuando pasa el efecto, ya el cerebro produce una nueva estimulación nerviosa, y es como si apagáramos la computadora cerebral o una computadora, un celular, y hay un reinicio. Y entonces el paciente dice, porque así se llama en la terapia neural, fenómeno en segundos, en unos cuantos segundos hay una respuesta inmediata. Entonces llega el paciente con una migraña y le inyecto las amígdalas y me dice: doctor, ¿se me quitó la migraña o no se me quitó? Entonces busco otra área, un campo de interferencia, las amígdalas, ¿ya se me quitó o no se me quitó? Un metal en un diente o una cicatriz. Hay que buscar como un detective dónde está el bloqueo energético. Entonces, con la acupuntura veía que algunos se curaban y otros no. Pero como hay flujos de energía, al inyectar una cicatriz que está en medio del flujo de esa energía, vuelve a restablecerse ese flujo energético y el paciente puede ayudar a la recuperación. Posteriormente estudié algo de herbolaria, flores de Bach, o sea, las terapias orales, ¿no?, que ayudan al cuerpo. Posteriormente estudié o investigué para aprender cromoterapia, musicoterapia, ajuste quiropráctico, porque una columna desviada pues oprime nervios, y entonces es necesario alinear la columna, la parte cervical, todo, cualquier hueso que esté dislocado o con una subluxación. De tal manera que iba viendo que mientras más terapias se hacían, llegué a estudiar a Reiki, luego alimentación, nutrición, desintoxicación, llamada homotoxicología. La homeopatía puede ser sacada de pues materiales como biológicos, plantas, hierbas, y hacer diluciones, o de órganos. Por ejemplo, un órgano que está con un tumor, se hacen diluciones, se homeopatizan, y un tumor de hígado, de mama o de próstata se inyecta, y eso hace un efecto de revertir la enfermedad. Posteriormente hice terapias o aprendí terapias de oxigenoterapia. Empecé a inyectar oxígeno en la vena, posteriormente ozono. El oxígeno son 2 moléculas
y el ozono son 3 y ya tiene otras propiedades completamente diferentes, ¿no? Para curar hernias discales o en articulaciones, también en ya sueros. tiene una paciente acá, mire, ya está aquí así. No, Claro, por supuesto. Bueno, dentro de todas las cosas estoy empezando un estudio de medicina antigua y todo lo que dice el doctor me resuena y me hace recordar todo lo que también mi maestra está enseñando. Entonces, me cae bien este doctor. Maravilloso. Ajá, gracias. Y aparte, o Ya sea, tiene para que lo vayas a consultar. súper sabio, sí. Luego métodos de súper diagnóstico como la iridología, porque el todo está en el todo. En un óvulo, nadie puede negar que en un óvulo fecundado está toda la información para crear todo un ser humano. Claro. Entonces, tomaba fotos o con microscopios potentes, veía el estudio de los órganos o análisis del cabello, de la orina, de ver los minerales, sodio, potasio, magnesio, De selenio, todo eso. zinco, manganeso. O sea, había que estructurar todos los minerales. Muy importante la desintoxicación, como los lavados colónicos, la hidroterapia de colon, o luego sueros como los aplicación de minerales, de vitaminas. Hay unas sustancias que se llaman cocarboxilasa, DMCO. Y una terapia muy buena es la quelación. Quelación significa pinza, de tal manera que al meter esa sustancia que se llama dimetilsulfóxido, que es natural, se saca de la madera, se inyecta intravenosamente, atrapa el colesterol, también los minerales tóxicos, también con los minerales normales, pero luego se sustituyen, y limpia las arterias de tal manera que es como un destapacaños, como algo que limpia un drenaje. Y que eso es buenísimo para las personas que sufren de circulación. De circulación, pero si está bien la circulación va a llevar aporte de oxígeno, sangre, nutrientes a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Creo que habíamos platicado en otro programa que cuando están tapadas las coronarias se hace un estudio de la circulación sanguínea y se ve antes y después, se ve que las coronarias se destapan, entonces ya no es necesario hacer bypass. Y hicieron un estudio en Estados Unidos para investigar, porque quedaban sorprendidos los médicos y vieron que no tenía efectos secundarios. Y todo el colesterol y minerales tóxicos como mercurio, arsénico que hay en el cuerpo puede ser eliminado por el riñón. En fin, yo tengo 40 años, en agosto cumplo 40 años de ser médico. Aproximadamente 20 años me dediqué a tratar el cuerpo con buenos resultados, pero con recaídas. En 1998 conocí al doctor Hammer, ya hablamos de la nueva medicina germánica, ese doctor que murió a los 80 y tantos años, hace poco, unos 8 meses, es un genio que le van a dar varios premios Nobel, obviamente post-mortem, después de muchos años, porque esta medicina ha sido un poco reprimida, donde él descubre que cuando hay un conflicto emocional se forma un foco de Hammer que se puede ver en una tomografía y eso activa el conflicto emocional al cerebro, porque aquí están como en el ojo todos los controladores, o más bien toda la representación esquemática del cuerpo. También acá están todos los controladores del hígado, del riñón, del páncreas, del cerebro, hasta la última célula. O sea, todos los nervios confluyen en el cerebro y entonces se puede ver en una tomografía si está la enfermedad activa o ya está en fase curativa, si el tumor si el tumor está creciendo o ya va involucionando, porque todas las enfermedades que resuelven su conflicto se curan, pero eso lo tiene que hacer el paciente. Entonces, en la nueva medicina germánica se ve que está la psique conectada con el cerebro y con los órganos. Entonces, el conflicto tiene sus leyes, son 5 leyes que ya las platicamos en otro programa, que en el momento del conflicto se puede activar un cáncer de cualquier parte del cuerpo, una gastritis, una colitis, o desde una simple gripa hasta un cáncer. ¿Lo puede recordar las leyes, doctor? Bueno, sí, es un conflicto altamente traumático, vivido en soledad. O sea, un conflicto altamente traumático vivido en soledad y que nos toma desprevenidos. O sea, cancelados. Si ahorita te avisan que le pasó algo a tu hijo, es un shock y el cerebro inmediatamente activa, como se trata de hijo, un cáncer de mama contralateral, si eres diestra o si eres zurda, ¿no?
si se muere un ser querido, ya sea real o imaginario, porque el cerebro no lo puede identificar, puede dar un problema en el ovario. Si hay un conflicto de miedo a la muerte, pues un cáncer de pulmón. Es por eso que es muy delicado el diagnóstico, porque yo digo que el diagnóstico mata. El diagnóstico y el control o el bajo control de emociones también, ¿no? ¿Doctor? Bueno, no, más bien no saber manejar las emociones. Manejar las emociones. Claro, ¿no? Y precisamente de aquí él fue muy perseguido en Alemania porque se curaban muchos pacientes y entonces la quimioterapia en los años 80 empezaron a bajar. Pues la verdad había muchos intereses económicos y demás. Entonces yo lo conocí en España, en Málaga principalmente, ahí se autoexilió, pero fue muy perseguido. Y de aquí surgieron varios autores como Enrique Corbera, Oliver Solier, Claude Bouvier, y empezaron a estructurar más esto, porque el doctor James lo explica muy bien, tiene muchos libros, pero la solución del conflicto es cuando el paciente me dice, ok, estoy en una pérdida porque se murió mi hijo y no sé cómo salir de ese duelo. Entonces se empezó a crear técnicas que ya existían y otras nuevas, como la biodescodificación de las enfermedades, como la bioneuroemoción. Tenemos al maestro Alejandro Jodorowsky, que se hace psicodrama o el resentir para resolver el conflicto. Entonces me di cuenta que hay que tratar la mente primero y luego el cuerpo. Por eso era el cuestionario de ver todo. Y hay otros autores, franceses principalmente, que hablaron de la psicogenealogía, que traemos la información de padres, abuelos y bisabuelos, y podemos hacer todo un árbol genealógico, de tal forma que traemos la información. Si el abuelo, por ejemplo, le robaron la herencia a nivel inconsciente, ese que tiene la misma fecha de nacimiento, concepción o muerte, va a tratar de reparar y entonces va a tener la idea de ser abogado. Claro. Y todos los conflictos, imagínense que uno que está en la panza de la mamá y el papá insulta a la mamá, la golpea, le es infiel, se va con otra, o empieza a la madre se le muere el ser querido, todas esas emociones se las va a transmitir, claro, ya por default al bebé, ¿no? Al 50%, ¿no? Ok, doctor, mire, aquí nos está hablando Juan Carlos Hernández. Él acaba de llamar acá a la estación y dice, tengo 46 años, doctor, y tengo espandino, ¿sí? Arteriosis, espandino, espóndilo. Espóndilo. Artrosis en la columna lumbar y sacra. Okay. Dice, ¿qué medicamento será el adecuado para aliviar mi dolor? Volveremos a lo mismo, no es de que un medicamento me va a curar, sino qué provocó. Siempre vamos a buscar la causa. La causa está acá en la computadora central. ¿Cómo si está tan joven, no? 46 años. Claro. Pero digo yo joven porque tengo 50. Vamos a ver. Cada órgano tiene su propio conflicto. Hay que ver para qué funciona el ojo para ver, el oído para oír, oler, tragar. Yo no trago una situación, problema de reflujo, no puedo digerir, problemas gástricos. Es según la intensidad: gastritis, leve el problema, una úlcera más grave, una cáncer de estómago más grave. Colon, pues no puedo digerir. En los huesos es la estructura. Si no tuviéramos huesos seríamos como una gelatina. Entonces nos da la estructura, nos da una identidad. El conflicto de los huesos es desvalorización. Entonces hay que ver qué parte del cuerpo se me está desvalorizando y por lo tanto descalcificando. Si yo soy pianista y me desvalorizo porque no soy el mejor pianista, pues me voy a descalcificar de las manos. Entonces un médico va a decir, es que necesita calcio, le pueden meter una tonelada de calcio y no se va a recalcificar. Y luego dice, no, son fijadores de calcio lo que necesita, y le meten Fosamax o lo que sea y no se recalcifica. Ahora, la columna es una desvalorización. Ahora, la columna cervical tiene que ver con me desvalorizo intelectualmente, no valgo intelectualmente, entonces se va a descalcificar. La parte dorsal va a ser la personalidad. Un jorobado pues tiene una personalidad ya muy desvalorizada. La parte lumbar, que de ahí salen los nervios, es sexual.
Y si vemos un libro de conflictos emocionales, podemos ver la L1, qué conflicto tuvo la L2, la L3, la 4, y son 5 vértebras lumbares. Pero en términos generales, lo descubrió el doctor Hammer, es conflicto sexual. Por ejemplo... Hágale, que para eso no se pide permiso, ¿sí? Es lo que le pasa. Y el sacro... Tenga sexo, pero sea feliz. El sacro tiene que ver, lo dicen los libros, que tiene que ver con la psicogenealogía, que tiene que ver con incestos de nuestros antepasados, ¿no? Okay. Y el coxis principalmente, ¿no? Donde hubo incestos o violaciones. O sea, se trae programado. Okay. Y si yo me desvalorizo sexualmente, va a haber una descalificación. Ahora, si yo tomo una pared y le quito el yeso, porque es el ejemplo de la desvalorización, me revalorizo y le pongo yeso, le quito yeso o cemento y le pongo, le quito y le pongo, entonces empiezan a hacer como unos unas ondas, chipotes, por eso salen los huesos sesamoideos, el espolón calcáneo, la sexostosis, etcétera. Entonces, esa columna lumbar, que es conflicto sexual, tengo mi pareja sexual, estoy revalorizado, me recalcifico. Pierdo mi pareja sexual, me desvalorizo, me descalcifico. Y entonces el cuerpo está poniendo calcio, quitando calcio, poniendo calcio, quitando calcio. Entonces empieza a deformar. Porque tu felicidad depende de la pareja. Y entonces, si es una cosa aguda, va a ser una artritis. Pero si ya es crónico de tanta... Kitipón. va a haber una artrosis. Wow. Entonces, espondiloartrosis, que es su enfermedad, es ya la degeneración de la columna porque se han hecho Kitipón. chipotes, no sé cómo se diga en varios países. Sí. Va a haber una... Chichones. Exactamente, pero no de acá, sino de allá. De allá, los chichones, no sé cómo el chichón de aquí, pero allá es... No, chipotes. Una cosa que salga, chipote, chichón. Exacto. Entonces... Si viniera esta persona a consulta, lo primero que haríamos es toda su psicogenealogía, y todo, todo el cuestionario. Todo el cuestionario. Wow. Y entonces le indicaríamos cómo revalorizarse o aceptar su condición. Sí. Por ejemplo, si es el duelo, pues ya hay que superarlo. Mujer, lo que más pero hay que guiarlo, porque dices que se murió mi mamá hace 30 años y no le puedo superar. Ay, no, por Dios. Entonces para eso el psicodrama y demás, ¿no? Si es sexual... Pues, por ejemplo, al actor Andrés García que podía tener miles de mujeres, se sintió desvalorizado, por ejemplo, por no ya poder y no aceptar su condición, de que a cierta edad pues ya no se puede tanto sexual, ¿no? Entonces habría que ver la mente y tratar el cuerpo con las terapias que dijimos, terapia neural, ozono. Bueno, la mejor indicación para Juan Carlos Hernández, vaya donde el doctor, dígale que lo escucho aquí en este programa y le va a dar una atención espectacular, ¿cierto, doctor? Claro, a todos los pacientes. Porque mira, aquí está Adriana también, que nos está hablando de la movimientos de mis articulaciones. Le comento que el doctor en su canal de YouTube tiene un montón de programas que de una forma u otra, con los conocimientos que él está allí, nos enseña. Mire, tiene una cantidad de cosas que le puede ayudar. Es un esquema de todas las terapias que he manejado, he aprendido. Me gusta estudiar y llego a estudiar. Aquí siempre traigo un libro, siempre ¿no? lo trae algo. Sí, siempre traigo un libro, un novedoso, espejo, ¿no? algo. Qué bueno. Es el arte de desaprender de Enrique Corbera, que pues ya muchos lo han de conocer, ¿no? La esencia de la bioneuroemoción. O sea, el cuerpo aprende y hay que desapprender. Por ejemplo, si mi mamá me dijo, esta es la mano derecha, y lo aprendí, toda la vida voy a estar, ¿cuál es la derecha? Y entonces hay que desaprender para poder reaprender. Entonces hay que decirle al cuerpo cómo desaprender para volver a reaprender, ¿no? Y existen las técnicas de bioneuromoción, descodificación, resentir, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana para la mente y para el cuerpo. Vuelvo a repetir todas las terapias que dije, de ozono, terapia neural, diatermia, que es como una inducción de calor, como un microondas, es un aparato especializado, métodos de desintoxicación, quiropraxis, etcétera. No, mire, maravilloso. Yo creo que el doctor le va a dar la solución a todo lo que usted quiere. Y el doctor no trae temas inagotables y, como lo dice, siempre trae una herramienta. Cuéntenos allí cuando usted está conectado, ¿qué herramienta de toda la que le ha traído el doctor? Yo hice el experimento del arroz y me está encantando y la tengo, doctor. ¿Ya viste la diferencia? Sí, voy viendo la diferencia y tenaz ese tema de cómo le dice al pote de arroz y así, después que lo hervito, el cuento, cómo las palabras hacen que definitivamente una cosa se dañe. Entonces vamos a decirnos cosas lindas
y que mañana definitivamente sea un día espectacular, doctor. Siempre a gusto con usted, porque toda la gente está aprendiendo, pero lo importante es aplicar, porque mira, ahora trajo un libro, El arte de desaprender, de Eric Corbera, y sobre todo le acaba de decir de todos los tratamientos que tiene en su clínica, así que si usted no lo visita es porque usted no se quiere reinventar. ¿Por qué me he reinventado? A través de las enseñanzas del doctor y de cada una de las personas que lo han visitado en este programa. Desde el primer programa de este semestre con Células Contentas, muy agradecida con el doctor Homero, el SPAT móvil, y pues todo lo que han traído sus diferentes alternativas de cómo mejorar. Pero si usted lo ve, casi todos nos hemos mostrado, y si yo ahorita voy a compartir en mis redes sociales todos los programas, y porque cada uno de ellos le ha brindado algo. Muchísimas gracias, soy Oleda Maldonado con el doctor Jorge Cuautiño.